Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hoy en una sesión especial, hacía un rato ya que quería hablar yo de estas cosas, sacar de dentro de mí esto que tengo que decir sobre estas cosas, pero yo creía que era lo más prudente hacerlo con personas que actualmente se estén desarrollando en este ámbito. Hoy me acompañan en el podcast dos grandes amigos de hace muchos años. Uno de ellos es Ramses Mendoza, el otro de ellos es Jimmy del Valle, profesores. Ramses actualmente es profesor de un colegio particular. Jimmy del Valle es auxiliar de un colegio estatal. Jimmy ha sido profesor también en algunos colegios. Ramses ha sido auxiliar también en el colegio donde ahora trabaja, y yo precisamente, como en algún momento les había contado, los conocí así, trabajando en un colegio, nos cruzamos, vivimos un montón de anécdotas, un montón de cosas, y a raíz de los años que trabajamos juntos y ahora los años que ellos continúan trabajando en la educación del Perú, creo que son personas autorizadas para hablar y opinar acerca de esta problemática tan triste por la cual está pasando el Perú en el sector educación, sobre todo con el tema del bullying, con el tema de los abusos de los jóvenes actuando de manera violenta, jóvenes que lamentablemente por alguna razón, quizás mientras conversemos descubramos cuál será la razón, están actuando de manera demasiado impulsiva todos los días. Para los que no viven en Perú, continuamente vemos en los noticieros alumnos golpeando a otros alumnos, peleas, cosa que no se daba mucho ya, y que si se daba pues no era tan continuo. Al parecer, quizá puede ser que la pandemia haya influido en algo, no lo sé, vamos a conversar acerca de eso, pero antes de comenzar obviamente voy a presentarlo. Ramses Mendoza, amigo de muchos años, profesor actualmente. Eh, ¿Qué estás enseñando ahorita, Ramses? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de verte. Un saludo para ti y para todos los chicos que están ahí en sintonía. Comunicación, Comunicación. lenguaje. ¿En qué grado estás enseñando comunicación? Quinto y sexto grado. Quinto y sexto grado. También has sido auxiliar. ¿Hace cuánto no eres auxiliar ya? Ya un aproximado de 9 años. ¿Y cuántos Casi años lo fuiste más o menos? medio de 4 años. Bueno, yo empecé mi Cuatro carrera, años. como tú sabes, Ajá, como auxiliar, pues no, poco a poco ajá. fuimos terminando los estudios y se dio la oportunidad de asumir el nuevo reto con el cargo de tutoría como profesor. Y bueno, ahí estamos, bueno, dando para adelante como chicos. Más o menos unos 13 años trabajando en el tema de educación, o antes del colegio donde estás trabajando actualmente ya habías trabajado en educación. No, no. Antes me dedicaba a otro tipo de labores. Ajá. 13 años, como tú dices, dentro del sector educativo, ¿no? Listo. Enseñando tanto a primaria como a secundaria, Como ¿cierto? secundario. Sí, Ok. primaria y secundaria. Está con nosotros también Jimmy del Valle. Actualmente Jimmy del Valle es auxiliar de educación en un colegio del estado. Él ha sido profesor también, me parece que el área de letras, él ya nos explicará, pero un gran amigo de hace mucho tiempo también, y un gran conversador, Jimmy del Valle, un buen amigo. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Un gran conversador. Gracias, Pablo. Saludos para Rancis también, para todos los que nos están escuchando. Contento de poder aportar, dar ideas, contar anécdotas y pasarla muy bien. Jimmy, ¿hace cuánto trabajas tú en el sector de educación? Bueno, yo estudié la carrera de educación, soy de la especialidad de primaria, nunca la ejercí. Sí enseñé en secundaria, como bien lo has dicho, lo que viene a ser plan lector, literatura universal, estuve como tutor también en colegio privado, pero más he estado como auxiliar, un promedio de 12 años en este sector educativo. Dime una cosa así rapidita nomás para entrar a profundidad con el tema. ¿Qué te gusta más, el área de auxiliar o el área de ser propiamente profesor? Eh, digamos, de las responsabilidades hay una gran diferencia. Claro. Como tú, como Rancis, nos codiamos, relacionamos con muchísimas personas de ese ámbito educativo y pues es muy, pero muy sacrificado el hecho de ejercerlo, de ser maestro, seas de primaria, de secundaria, es muy demandante, muy demandante, ¿no? Entonces,
Claro, obviamente cada quien tiene sus propias funciones. Como auxiliar me encanta, me apasiona y tú estás formando parte de la vida de muchísimos estudiantes. Ok, me queda claro que te gusta ser más auxiliar. Sí, me siento contento, súper feliz. Qué bueno, amigo. Me da mucho gusto. ¿Y saben por qué me da mucho gusto eh, la felicidad que sientes tú siendo auxiliar, la felicidad que yo sé que siente Rancy siendo profesor? Porque para la gente que nos escucha de otros países, y les comento, Jimmy y Ramses nos escuchan desde otras partes del mundo, me imagino que por allá también es, pero en el Perú el profesor tiene un sueldo bajísimo, tiene un sueldo de verdad muy bajo y hay que tener una verdadera vocación de servicio para tu profesión, para ser profesor en el Perú. O sea, la cantidad de cosas negativas, partiendo desde el punto de vista económico nada más, del por qué es tan difícil ser profesor en el Perú, son muchas, muchísimas. Este, y actualmente considero personalmente, y aquí arrancamos ya a profundidad con este tema que quiero conversar con ustedes, eh, creo profundamente que los profesores en el Perú no están lo suficientemente capacitados para afrontar este tipo de problemas por el que están pasando los jóvenes y los niños en los colegios. Violencia, bullying, acoso, falta de atención en las clases, problemas familiares en casa que de por sí o por obvias razones llevan al colegio, problemas personales propios de un adolescente, problemas por los que puede pasar una niña que se comienza a convertir en mujer, los gustos sexuales de los jóvenes, porque hay jóvenes que a esa edad ya están teniendo gustos sexuales por gente de su mismo sexo o del sexo opuesto, ¿no? Temas de aborto, temas de relaciones de noviazgos, de enamoramientos, y etcétera. Yo considero, es una opinión personal, que un profesor que tiene problemas en su casa, que se pelea con su esposa, que tiene 2, 3 hijos que mantener, con el sueldo con el que vive un profesor, no está lo suficientemente capacitado para en media hora de tutoría que en su mayoría dan en los colegios del Perú, para que en media hora de tutoría ayude, asesore, aconseje a 30 jóvenes de 16 años con los problemas, con los distintos problemas que pueden tener los jóvenes. O sea, un profesor que lleva la carga de sus propios problemas a su trabajo no puede convivir con los problemas de 30 jóvenes. No puede. Es demasiado para él y mucho menos lo puede hacer en media hora de clase. ¿Qué cosa piensan ustedes? Mm, yo creo, Pablo, de la experiencia que puedo compartir, va más allá. El sueldo, claro que sí influye. Los factores que tú estás mencionando también. Eh, Hay un punto clave para mí, poniéndome en el lugar del docente, ¿no? También hablo como docente a pesar que no lo ejerzo. ¿Cuánta empatía tú puedes tener frente a esas situaciones que tú has descrito muy bien? Son diferentes casos. Eh, Puedes tener mucha empatía, pero el otro factor también es el tiempo. El docente, Rances seguramente va a afirmar lo mismo, está más abocado, más empeñado, dedicado, concentrado en cumplir con su jornada laboral, es decir, las sesiones de aprendizaje, todo lo que conlleva tus materiales, ¿no? Que las actividades, que los trabajos, que las prácticas, que los exámenes, ¿no? Cuando se presentan estas cosas, cosas graves, delicadas, demanda tiempo. Lamentablemente, son pocos los profesores porque sí, me he codeado con gente que sí tiene muchísima empatía, vocación de servicio, pero son pocos los que dedican tiempo a resolver esas situaciones porque es muy demandante. Tienes que, a mí me ha pasado, que ya después podré compartir experiencias, ¿no? Tienes que tú comunicarte con todas las personas involucradas, también con los padres de familia, si tienes que citar o hacer llamadas, tienes que informar a las autoridades. Entonces, imagínate un docente, que claro, sí lo hay, sí he visto,
pero es muy poco, porque uno pues como docente tiene que estar ahí pensando que cumplir con todo lo que demanda, ¿no? El hecho de ser educador. Perdón, antes que digas algo, Ramses, tú hablas acerca de tener empatía, ¿no? Y claro, yo personalmente creo que es el gran problema de la humanidad, la empatía. O sea, de toda nuestra sociedad en conjunto, no hablando únicamente de la educación, de toda nuestra sociedad en conjunto, el gran problema es la empatía. Después podremos desarrollar, pero me parece interesante eso que mencionas. Ramses, ¿nos querías decir algo? Sí, Pablo. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Hay un punto importante, ¿no? El hecho de que, bueno, como tú lo acabas de decir, ¿no? La labor de un profesor quizás no sea bien remunerado, pues, ¿no? Ahora, antes, y no sé si será después, bueno, porque siempre se ha dicho que es una de las profesiones menos pagadas, pero es la vocación, y también lo dijiste, ¿no? Es la vocación que muchas veces nosotros tenemos hacia esta profesión de darlo todo por nuestros chicos, pues, ¿no? Y a veces estamos muy limitados, nos limitamos con las actividades que tenemos que cumplir y quizás estamos dejando de lado, pues, un factor muy importante que tiene que ver con el aspecto de la formación humana de los chicos, ¿no? Que es los valores. Eh, Media hora de tutoría, pues, es un tiempo muy corto para quizás hablar de los chicos de situaciones que puedan estar pasando, problemas que suceden, ¿no? De hecho, que todos tenemos problemas, tú lo acabas de decir, profesores, alumnos, padres de familias, directivos, todos tenemos problemas, es parte de nuestra vida. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, como se dice, trabajar mucho el sector emocional y controlar nuestras emociones para no transmitirlas en el aula, pues, ¿no? Y cómo ayudar a nosotros también a los alumnos cuando por ahí ellos nos cuentan de algún problema que tienen. Entonces es un tema quizás que más que priorizar el tema, pues, académico, más el tema valorativo, pues, ¿no? Y eso vemos ahora en las consecuencias que estamos pasando. Lamentablemente, la pérdida de valores hacen que el día de hoy se vea mucho actuar de los jóvenes, pues, que lamentablemente por ahí no tuvieron una buena formación. Entonces yo creo que ese sea el punto, pues, del asunto principal y ver los resultados mañana más tarde. Es En que, nuestra, perdón que te corte, es que, ¿sabes qué? Creo que, o sea, quizás esto suene duro, pero yo creo que es así. A veces en los colegios, como en algunas otras instituciones, como pasan tantos alumnos a la larga del tiempo, ya se le pierde al valor del factor humano de lo que es un alumno, que es una persona con sentimientos y tiene un montón de problemas. Ya se convierte más en un número de orden, un apellido, una pensión para diferentes colegios, es más eso que otra cosa. ¿Y saben qué? ¿Con qué ejemplo, que los dos han vivido esto? ¿Con qué ejemplo yo parto diciendo que los profesores no están preparados para este tipo de cosas? Con María. ¿Se acuerdan de María? Había una niña en ah, el colegio que se llamaba María, ¿se sí, acuerdan? la de De luz, la que todas llega de las luz. cosas, claro, de todas las cosas que hacía María en el colegio. O sea, los profesores no la podían controlar y nosotros a veces tampoco como auxiliares la podíamos controlar. Había momentos en que María desaparecía y teníamos que buscarla por e incluso por los alrededores del colegio porque no sabíamos dónde estaba. Y María me parece que tenía un problema psicológico, no sé, no estoy seguro, o un problema de conducta, no recuerdo. Incluso no sé si se acuerdan que María, un día el director del colegio donde trabajamos, la encontró en el sillón de su oficina, creo, que quedaba lejísimos de donde ella debería estar en su salón de clase. Entonces, ¿cómo se afronta una realidad así? ¿No? Porque la niña no tenía la culpa, nosotros éramos responsables de ella, nosotros como auxiliares y los profesores como sus profesores. Pero ¿cómo afrontamos un tema de una niña tan pequeña? Porque María en ese tiempo, Ramses, estaba en tercero de primaria, segundo. Segundo, bro. Segundo, ¿cuántos años tiene en segundo? 8 años. 8 estudiantes. O sea, una niña de 8 años paralizaba todo el colegio y la teníamos que buscar
como si fuéramos detectives, porque no sabíamos a dónde se iba, cómo salía, entraba, veíamos las cámaras para ver si la ubicábamos, pero una niña de 8 años nos traía esa clase de problemas. Imagínense problemas de adolescentes. O sea, yo creo que ustedes han visto, han vivido así como yo este tipo de problemas. ¿Qué problemas han podido ver, podido conocer en estos últimos años, en estos últimos meses quizás ustedes? Cualquiera, no hay problema. Vamos, Mira, Ramses. ahora con esta pandemia, Pablo, de verdad que nos está mostrando una realidad que quizás nosotros no la tenemos tan clara o no la observamos desde un punto de vista de que tenemos que actuar, ¿no? Esta pandemia nos ha afectado a todos emocionalmente, creo yo, y a muchos de los alumnos. Bueno, ahora que están regresando a clase, se están presentando varios tipos de situaciones que por ahí ellos no lo presentaban tan frecuente como seguíamos en la presencialidad. Entonces, tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones. De hecho, que no estaba tanto, pues, en nuestra forma de trabajar diario, manejar este tipo de situaciones, porque vienen con problemas muy fuertes en el hogar y ahora lo transmiten en el colegio, les ha costado Cuéntanos adaptarse. cuéntanos un ejemplo de un caso. Bueno, ahorita en el tema académico a los chicos les ha costado mucho adaptarse a lo que es volver a escribir, volver a leer, el pararse frente a los demás y expresarse sin temor, les está costando mucho, por ahí se sienten un poquito más cohibidos o avergonzados al decir las cosas por el temor de que quizás los vayan a fastidiar mucho los chicos y bueno, pues esos son factores que de repente a nosotros también nos permite pues evaluarlo y ya no trabajarlo como lo trabajamos normalmente, sino pues, hacer un pequeño espacio y tratar de adaptarnos poco a poco a lo que los chicos van avanzando, ¿no? Ahora que hemos ¿Sabes? vuelto a la presencialidad, Sí, ¿sabes también. lo que entiendo por lo que me dices? No sé si es así, corrígeme si me equivoco. Es como que tú estás por tu cuenta tratando de solucionar las cosas, pero no hay una capacitación o un respaldo en la institución o en alguien más grande para dar pie a cambiar de alguna manera las cosas. Es así, tú sientes que eres tú mismo el que dice, vamos a hacer esto con los chicos, vamos a tomar esta decisión, quizás podemos hacerlo de este lado, quizás podemos hacerlo de esta forma. ¿Tú sientes que eres tú? ¿Te sientes como que un poco solo quizás al tomar estas decisiones? Bueno, esto ya es un trabajo que se ha previsto, ¿no? Con anticipación. De hecho, que todos sabíamos de la realidad que nos íbamos a volver a tocar cuando regresábamos con los chicos a las clases híbridas, porque empezamos primero con las clases híbridas, ¿no? La mitad presencial, la mitad virtual. Luego nos fuimos adaptando a la presencialidad, pero a veces el tiempo, como tú lo dices, es muy corto para poder trabajar situaciones dentro del aula. Y esto nos limita a nosotros porque, claro, nosotros tenemos una hora establecida para poder llegar y cumplir en otras secciones, pues no somos profesores quizás de quedarnos en un solo aula todo el día, ¿no? Hacemos polidocencia y el tiempo es demasiado corto que a veces o los aprovechamos en los tiempos libres, el que quiere quizás brindar un poquito más y el que quisiera saber un poquito más de la realidad de sus alumnos, o por ahí en las tardes, quizás con una llamada, pues, ¿no? Pero sí, pues a veces es una como otra, ¿no? A veces el colegio nos puede brindar, pues, hasta ciertos puntos con ciertas capacitaciones o ciertos por ahí de repente, pues, no, este, algún comunicado, ¿no? Informándonos, pero en la práctica es totalmente diferente y la práctica se ha visto que da mejor resultado, ¿no? El estar pendiente, el estar conversando con alumnos y hacer un seguimiento, a veces trae, pues, ¿no? Cambios novedosos, cambios buenos para los chicos, pero el Tú por tiempo es muy corto. lo que me dices es el tiempo. El tiempo te parece demasiado poco. Ojo que los Para, chicos están en el colegio desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde.
pero tienen limitados las horas para los diferentes cursos. Exacto, Entonces, hablar en tutoría media hora es hablar en forma generalizada, exacto, pero no así es, puedes abarcar directamente a un solo alumno que quizás tenga un problema y te levante la mano y te quiere pues, plantear una situación claro, que quizás él lo está viviendo. Entonces, ahí el tiempo es demasiado corto y quizás muchos de los profesores pues, lo dejan en stand-by de repente, después lo continúan o por ahí, pues no, el tiempo pasa, se olvidan y le dejamos la duda al chico, pues no, claro. o al alumno. Entonces ahí, Este, sí, 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 nos, Jimmy, un caso, una situación que te haya pasado quizás últimamente en estos días, en estos meses o en otro colegio, sin decir el nombre, No, obviamente. sí, claro, por ética profesional, por supuesto. Un caso de agresión física Ujú, de una estudiante que se había quejado casi cerca de la salida por el patio de secundaria, siempre he estado en secundaria. Estaba su mamá también, que la había ido a recoger. En primera instancia te dicen, no, que un grupo de sus compañeras, promedio de 4, la habían agredido físicamente, ¿no? Como tú ya tienes experiencia, dices, yo no me voy a fiar, yo recojo información, recabo información. ujú. Tienes que Hay que ser medio hablar de la... detective, ¿no? Y bastante. Mira, ese caso, así resumiendo, me tomó varios días, algo de 4 horas en llamadas, imagínate. Eh, Conversé con las demás personas, las supuestas agresoras, y al final fueron solamente entre dos, ¿no? Como que la señorita, vamos a ponerle así, la estudiante, había agrandado, exagerado. eh, Tuvieron que cada una dar su testimonio. Ese mismo día yo me comuniqué con varias madres de familia de las involucradas, ¿no? He estado un poco contrastando, a ver realmente cuál era la verdad, ¿no? Y llegué a esa conclusión. Ese es por un lado. El otro lado es que tú tienes que informar a las autoridades, directora, director, dependiendo del colegio, a la tutora o tutor. O sea, estás muy pendiente de ese caso, pero por estar tan pendiente, también estás descuidando otras aulas, ¿no? Es Como verdad. auxiliar, pues no tenemos uno, dos, no. Y en cada salón promedio de 28 a 30 estudiantes, ¿no? Las quejas por aquí, por allá, que la chiquita es así, asá, que ya tenía problemas desde primaria, o sea, era un drama tremendo. Porque, disculpa Pero que te haga un paréntesis en esto, y creo que Rensis va a coincidir. Los padres piensan que los jóvenes son en el colegio igual como son en la casa, y eso es totalmente mentira, eso no es así. O sea, los jóvenes sienten cierto tipo de independencia cuando están sin la supervisión de los padres en el momento en que van al colegio y actúan de una manera diferente. Por eso que cuando al papá le mandan en el cuaderno de control donde sea, hoy este Pepito empujó a su compañero y se cayó por las escaleras. El papá ve eso y ve que en su casa su hijo nunca empujó a nadie por las escaleras, no es agresivo, no es violento, y obviamente que va al colegio pensando que el auxiliar se la agarró con su hijo o el profesor o lo están acusando de algo que no hizo. Pero la realidad no es así. O sea, los alumnos se comportan totalmente diferente en la casa de lo que se comportan en el colegio. Yo soy un claro ejemplo de eso. O sea, acá en mi casa yo era una persona súper tranquila, pero en mi colegio, cuando estudié en el estado, era un delincuente. Y los profesores me tenían odio quizá, o los tenía hasta acá, de tantas interrupciones y lo mal que me portaba yo. Entonces llegaba mi mamá para una situación o algo así y le decían hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo el otro y no se lo creía. No se lo creía porque no creía que yo fuera capaz de hacer algo así. ¿Es así más o menos o me equivoco? sí, así es. Es la típica, ¿no? Cuando tú llamas por alguna queja, una situación problemática, un conflicto, ya sea una agresión física o verbal, pues el padre se sorprende, ¿no? Hay un detalle, sobre todo en los recesos.
Tú tienes que estar, pero, como pulpo. Tratas de estar en todos los lugares ¿Te donde parece suelen estar. que son muchos alumnos para tu cuidado, Jimmy, sinceramente? Sería distinto, sería muchísimo mejor, como que algo más personalizado, si cabe la expresión, si fuesen más auxiliares en los colegios. Tú podrías dedicar más tiempo a atender mejor a tus estudiantes. Como dije hace un rato, ese caso de agresión, entre comillas, grupal hacia una chiquita, que solamente fue entre dos, ¿no? Claro, obviamente estaba muy mal esa actitud, reacción, ¿no? En fin, ¿no? Pero vuelvo a decir, sería muchísimo mejor que fuesen más auxiliares. Tal vez el fondo del asunto tenga que ver el tema económico, ¿no? Obviamente más personal para el Estado, pues va a demandar más dinero. Y cuando son colegios particulares, más dinero de inversión para el director, ¿no? Sí, ese ya es otro tema. Privados, nacionales, bueno, he trabajado en privados, en 5 colegios privados. Este es mi tercer colegio del Estado y sí, la realidad es otra. Se ven más situaciones de problemas de conducta, eh, como que hay ciertas estudiantes que les falta ser escuchados, que quizás buscan en el colegio lo que no encuentran en el hogar. Padres conflictivos, padres separados, casos peores que el papá está en provincia o en el extranjero, vive solamente con el abuelito o la abuelita. Entonces hay, uf, casos fuertes, ¿no? Que he visto. Yo les comparto así rápidamente nada más. Cuando a mí me ha tocado, una vez que dejé de trabajar en colegios, me llamaban para cubrir a algunos profesores algunas horas. Entonces, si yo tenía huecos de espacio, iba porque eran un par de horas o era un día nada más a la semana, e iba, avanzaba rápido la clase. Creo que les he comentado esto en algún momento cuando nos hemos juntado, pero lo que yo hacía era hablar con los jóvenes y decirles que me hagan una pregunta anónima, escrita en un papelito, de algo que siempre han querido preguntarle a alguien y que nadie les ha podido responder o no se han atrevido a preguntarle a alguien, a su papá, a su profesor, a quien sea. Al ser anónimas estas preguntas, los jóvenes tenían la chance de abrirse más a este tipo de cuestionarios, ¿no? A este tipo de dudas, perdón. Y las preguntas, yo hice un podcast acerca de esto, me parece que se llama hace años, ya eso fue hace 2 años fue esto. Se llama Respondiendo preguntas de los alumnos, algo así creo que le puse todavía. Está en Spotify, no está en YouTube. Y uno escucha esas preguntas del podcast que hice en ese momento o las preguntas que me hicieron y que yo no grabé, este, y son sorprendentes, ¿no? Una jovencita me decía algo así como que yo tengo una amiga, era de cuarto de secundaria la chica, yo tengo una amiga desde primaria, ¿ya? Yo tengo una amiga desde primaria y siempre hemos sido mejores amigas, pero me he dado cuenta que me gusta, mi amiga me gusta. Y no sé si decirle mis sentimientos o no, porque no quiero que se rompa nuestra amistad. Dos niñas o dos jóvenes de cuarto año de secundaria. Imagínate que esa chica me ha hecho esa pregunta a mí, que me ha visto por primera vez o por segunda vez en su vida quizá, durante una hora de clase o 45 minutos y ya pudo ver la oportunidad de preguntarle a alguien algo tan importante como eso, tan trascendental. O sea, un joven, también de cuarto o de quinto año de secundaria, no recuerdo, que me decía, yo ya no quiero venir al colegio porque muchas me fastidian con que soy gay y he intentado suicidarme, pero nadie lo sabe. Y estoy harto de venir al colegio y ya no quiero venir al colegio. Como habían preguntas de sexualidad, este, qué sé yo, que tenían que ver con las enfermedades de transmisión sexual,
con el aborto, cómo específicamente una mujer puede quedar embarazada. Jóvenes de 5º año de secundaria. O sea, esos jóvenes tienen 16, 17 años, ya están en una edad para tener hijos, que hemos visto a muchos jóvenes tener hijos a esa edad en los colegios donde hemos trabajado juntos. Los hemos visto teniendo familia, actualmente tienen familia. ¿Cómo un joven de 4º año de secundaria o de 5º año de secundaria no puede ser capaz de distinguir cómo va a quedar embarazada una mujer? O sea, ¿cuál es la educación real hacia la vida que se está brindando en los colegios? O sea, está bien matemática, razonamiento matemático, lenguaje, literatura, lengua y lo que quieras, está perfecto. Es el cimiento básico del conocimiento para partir de ahí. Pero loco, o sea, y el conocimiento sobre tu vida, sobre tus decisiones. O sea, tener un hijo es una decisión que te va a acompañar por toda tu vida. Y no está mal, para nada está mal. Pero dime si no retrasa en algo las cosas que tú estás pensando hacer si es que quedas embarazada o tienes un hijo a los 16 años, saliendo del colegio o estando en el colegio. Dime si en algo no va a retrasar tu camino para ser profesional, para poder formar una familia y tener hijos. Por supuesto que lo retrasa, por supuesto. Y con 16 años, sin tener una carrera profesional, sin tener una casa, sin tener una pareja estable, sin ser mayor de edad, ¿cómo vas a mantener a un niño? ¿Cómo? O sea, eh, supuestamente hay capacitaciones, supuestamente hay conferencias de los colegios, etcétera, pero yo, por lo que me ha tocado vivir y por lo que he visto yo de cómo se manejan estas cosas en los colegios, este, no se piensa en el factor humano, se piensa en la masa, se piensa en los alumnos, el plantel, quinto A, quinto B, primero C. No se piensa en Pepito, Juanita, María, Jorge, González. No, no, no. Y a veces quizás mientras más grande es el colegio, más problemas de ese tipo hay. Porque como dice Jimmy, como dice Ramses dice, no tenemos tiempo. O sea, cuesta hacer este tipo de cosas porque no hay tiempo, porque nos hace falta mucho más tiempo. O sea, tomando en cuenta que los jóvenes están desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30, ¿es Ramses? ¿O hasta las 2:30? 3 de la tarde más o menos, un promedio de Desde 2:30, 3. desde las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Aún así, no existe tiempo para poder tener un encuentro privado con los jóvenes para saber qué es lo que les está pasando realmente. ¿Será el colegio el lugar en donde estos jóvenes tendrían que resolver estos problemas? ¿Es así o solamente el colegio únicamente se tiene que dedicar a enseñarle las cosas básicas a los alumnos? En todo caso, si va a ser así, ¿por qué hay un área de psicología? ¿Por qué hay un área de tutoría? Creo que hablé mucho yo. ¿Qué piensan ustedes de Te todo esto? emocionaste. No, está interesante el punto de vista que tú nos acabas de dar, porque es así, lamentablemente es la realidad que nosotros percibimos el día a día, pues, ¿no? El ver este tipo de situaciones que se presentan, no solamente en el colegio estatal, sino en el colegio privado, y como tú dices, no, nos enfocamos más en los cursos, ¿no? Nos enfocamos más en avanzar con ellos y trabajar con ellos, quizás áreas que quizás mañana más tarde, cuando terminen los estudios, no les asegura a todos un puesto de trabajo, no les asegura a todos un ingreso a la universidad, ¿no? Ya que también las universidades estatales son muy pocas acá en el Perú y para el ingreso
hay que prepararse bien porque muchos de los chicos tienen que prepararse en academia, tienen que hacer otra inversión para poder ingresar a una universidad del Estado. Y bueno, en el privado, pues también por ahí, pues no, tener las condiciones económicas para poder solventarse una mensualidad. Pero, ¿qué hacer, no? En estos momentos, cuando los chicos de cuarto, quinto año, como tú dices, no tienen una idea clara sobre la vida, ¿no? Sobre etapas de la vida, sobre formación que ellos tienen que llevar, ¿no? Entonces, ahí estamos dejando un vacío que quizás lo estamos viendo ahora, ¿no? Chicos que de repente tienen ciertas preguntas, ciertas dudas que por ahí no puedan ser resueltas directamente por las personas encargadas, de repente dentro de una institución y se quedan con las dudas y esto conlleva que cometan quizás el error, ¿no? Y no ver las consecuencias de los actos. Entonces, yo de verdad siempre he dicho, ¿no? Eh, hay que hablar bastante de los jóvenes, hay que conversar con ellos, lo que ellos pasan son situaciones que nosotros hemos vivido, que nosotros no somos adultos porque los años han pasado rápidamente por nosotros, sino que también hemos tenido experiencia, hemos tenido problemas, hemos cometido errores, quien por ahí ha sido padre sin haber planificado a su bebé y por ahí pues nos ha limitado, como tú dices, nos ha retrasado poder llegar a ciertos objetivos, pero por ahí pues no, a base de esfuerzo, sacrificio y punche, sacamos adelante de repente a la familia y poco a poquito fuimos mejorando nuestra situación, pero eso no queremos nosotros para nuestros chicos, ¿no? Yo no quiero para mis hijos, yo tampoco no quiero para mis alumnos, y yo siempre les hablo mucho de etapas de vida, de que no tienen que quemar etapas, no tienen que adelantarse a situaciones que todavía no les corresponden por la edad que ellos están viviendo, pues, ¿no? Uno tiene que seguir adelante como jóvenes, vivir su juventud, ¿no? Llegar a la adultez pues ya con una juventud bien vivida, ¿no? Y con una profesión bien desarrollada y planificarse y organizarse, ¿no? Porque ellos ahora están con toda la tecnología, están con todas las redes sociales y conocen quizás un poquito más de lo que de repente nosotros hace 20 años no conocíamos tanto, no teníamos al alcance tantas informaciones. Entonces, que ellos por acá cometan algún error sin haber de repente escuchado, haber acercado de repente a un padre de familia, si no tiene la confianza de repente a un profesor, a una persona adulta que quizás lo pueda guiar, orientar, pues ya es falta de repente de, de los propios responsables, ¿no? De no preocuparnos ante esta situación, porque son situaciones que están pasando, no solamente en nuestro país, sino también en otros lugares. Entonces, ese es un vacío que quizás siempre yo digo, ¿no? O sea, es tan difícil hablar a veces con los chicos de situaciones que mañana más tarde se les van a presentar y no guiarlos. Es tema tabú hablar de sexualidad de repente a jóvenes y decirle, pues no, si no te cuidas, mañana más tarde de repente, pues no, puedes adelantarte en una situación de asumir una responsabilidad de padre de familia que quizás no la vas a poder llevar bien, porque todavía eres un joven, todavía tienes que vivir etapa de tu vida y tienes que ser profesional y de repente por ahí también tienes que asumir la responsabilidad de mantener a un hijo, pues, ¿no? Entonces, es un poquito difícil de repente para nosotros, nos limita bastante por el tema, como te digo, pues, ¿no? Sería bueno, tú dices, bastante ayuda de psicología, de repente por ahí. No, no, bueno, no voy a decir que no, ya, porque sería, bueno, tampoco voy a decir que no hace falta la psicología. Yo, yo creo que hay otro tipo de soluciones. Ya en un ratito lo voy a decir. Jimmy, ¿qué piensas tú? Que yo no sé por qué yo les estoy pasando el pase al uno al otro como si esto fuera no sé qué cosa. Hablen, muchachos, tranquilos. Yo sé que quizás Rances está que se aguante un poco porque dice de repente acá me ven, ¿no? Ay, el profesor Rances, mira lo que ha dicho, tranquilos, no pasa nada, tranquilos, No, tranquilos, tranquilos. un punto de vista, Claro, ¿no? es nuestro punto de vista, es nuestra opinión Es una apreciación que yo y tengo es sobre la situación exacto, que exacto, pasa. exacto, es como lo vemos nosotros y cómo nosotros, ¿Sabes qué, Pablo? Yo dime, siempre dime. he dicho, ¿no? A mí me gusta hablar con los muchachos, de verdad. Los chicos que pasan por alguna vez por mi aula y siempre dicen, no, profesor, usted mucho habla, a usted le gusta hablar y me encanta hablar.
me encanta, de verdad, o sea, decirle situaciones de mi vida, situaciones del día a día, problemáticas que le pueden pasar, hablarle mucho de que hay que valorarnos, hay que respetarnos, hay que vivir la etapa como deben ser, pues, no sean profesionales, sean grandes personas mañana más tarde, ¿no? Desde algo más sencillo, desde de repente una buena convivencia desde el aula, ¿no? Yo no les pido a mis chicos que sean mejores amigos, yo no les pido. Si se da, bienvenido sea, pues, ¿no? Me alegraría. Lo único que les pido es una convivencia, porque son 8 horas, como tú dices, ¿no? Que estamos juntos, ellos están juntos, porque yo estoy por hora nada más, porque tengo que ir a otros salones, que hay un respeto, que hay un respeto, nada más le digo. Cuando no hay un respeto, de hecho que se pierde toda convivencia. Y mañana más tarde es algo simple, nada más digo, chicos, es tan simple a veces de verdad demostrar valores, es tan simple de repente brindar un saludo a una persona que quizás no necesito conocer a una persona para darle un saludo, sino hay un respeto por una persona mayor, ¿no? Buenos días, paso por ahí, buenos días, señor que está en la esquina, cuidando mi casa, de repente la persona que voy en el carro, buenos días, ceder el asiento, ayudar a cruzar a alguien, recoger la basura, de repente si muchos de nosotros cambiáramos ese aspecto de nuestra vida y ayudaríamos, ¿no? Cambiaríamos muchas realidades, yo lo digo a los chicos, ¿no? El ser honestos, el ser honesto. Hace un momento tú estabas hablando, ¿no? De que, bueno, pues, a veces ¿no? En tu caso particular, que eras un angelito en casa y un demonio en el colegio, Así pues es. tu mamá te creía, pues, no, qué Hasta bien, ahora. hasta ahorita te crees, pues. Pero ya hay videos, ya hay Ya cámaras hay que pueden, evidencia. ya hay evidencia más clara, claro, pues antes era tu palabra, ahora hay Claro. videos, bueno. Pero yo siempre digo eso a los chicos, ¿no? A mí me encanta que los padres crean a sus hijos, me encanta, porque sé que hay una confianza en por medio. Pero también le digo a ellos, es triste que un padre se entere de la verdad por otras personas y tú lo decepciones. Es triste. Que me diga mentiroso mi tutor, sí, que me diga mentiroso, no tengo ningún problema, que papá me diga mentiroso, sí, soy mentiroso de repente. Pero yo le puedo decir al padre, pregúntelo además, pregúntale al alumno, llama al compañero, pregúntele. De repente yo me puedo equivocar, sí, porque no soy perfecto y muchas veces los tutores nos equivocamos. Pero a veces hay que enseñarle a los chicos, ¿no? Que eh, hay sanciones que no, yo no soy mucho de sancionar, de castigar, no, apelo a la sinceridad, apelo a la verdad. Tarde o temprano me voy a enterar, digo. La verdad, Teníamos nuestra manera de sancionar nosotros, Rance. sí, era. Y daba resultados, ¿no? Y daba Y muy daba, buenos y daba resultados. resultados, Exacto, porque exacto. a mí me tocó una experiencia, ¿tú te acuerdas de un angelito? Ya estás grandecito, mi amigo, pero se cerraba, ¿no? Se cerraba eso, Sí, no, 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 y sí, a veces sí. era creíble, y, ¿verdad? Y lloraba, Y y a veces lloraba. el que menos, oye, y tú lo tenías, por favor, mira, ¿sabes qué? Conversando, soy tu amigo, ¿no? Tratando de llegar, tratando de brindar la confianza, tratando de ver la situación que se iba a complicar, por una situación un poco difícil, pues, ¿no? Porque ya los padres de familia estaban un poquito, pues, tomando las cartas en el asunto, como si con toda la razón, pues, ¿no? Pero se pudo llegar, ¿no? Y el muchacho pudo entender, y qué bien, y ahora me encuentro de jovencito, lo encuentro, y a veces, se acuerda, ¿no? Y siento que está bien, y siento que, bueno, pues se ha ido por buen camino, y eso es lo más importante. Yo muchas veces le digo a los chicos, la vida es caprichosa, la vida es caprichosa. Hoy estaremos aquí y quizás mañana más tarde nos volveremos a encontrar y yo preguntaré, bueno, ¿qué es de tu vida? ¿Qué ha sido de ti? Y yo siento que la mayor recompensa de repente de un profesor es cuando un alumno después de muchos años te encuentra y te dice gracias por una enseñanza y soy tal persona ahora, soy un gran profesional, soy profesional. Qué bien, digo, ¿no? Qué bien. Claro, porque Algo pudo haberle caído. uno no sabe en general cuándo nuestras palabras podrían cambiar la vida de una persona para siempre, para bien y para mala, para Sí, bien sí, y para mal, porque yo recuerdo, tengo hasta ahora mis 33 años, algo que alguien me dijo que me dolió y que me dolió muchísimo y hasta ahora lo tengo, como algo que me dijo alguien y que me hizo impulsarme para hacer mejor las cosas. Pero vamos a dejar hablar a Jimmy, que de los tres el que más habla es Jimmy. Pero ahorita puta. está nervioso, está, ¿no es cierto? Está así tímido. Amigo Jimmy, Jimmy, vas a pues. comenzar a tener fans internacionales después de esto, no Ah, solamente nacionales. wow, Deja qué su número emoción. nada más, deja su número ahí para que. Bueno, en cada colegio siempre uno tiene su club de fans, ¿no? Gente que simpatiza, que congenias mejor, ¿no? Y claro, ahí también entra a tallar tu personalidad.
Hay personas que tienen un ángel, un carisma tremendo. Y ese es un punto también, me parece muy importante, dentro del perfil que debe tener cualquier persona que trabaje frente a estudiantes, un auxiliar, un profesor, el psicólogo, ¿no? Eso me parece importantísimo. Tú hablas mucho que no están preparados. Si tú quizás no tengas muchas capacitaciones, un punto importante también, ¿no? Pero tú tienes una verdadera vocación de servicio, tienes amor por lo que haces, eso se va a ver reflejado en tu trato, tu día a día. Frances decía minutos atrás, ¿no? Ese saludo, importante. Recuerdo ahorita un profesor del colegio donde hemos trabajado los tres, que cuando ingresaba en la mañana, nosotros estábamos en la puerta sellando, ¿no? Asistió, y él dedicaba varios minutos a saludar a todo el mundo, el señor de la puerta, el de seguridad, de mantenimiento, limpieza, nosotros. Yo hasta ahora lo admiro, me comunico con él, ¿no? O sea, son cosas que van marcando, ¿no? Y cómo uno se acuerda de eso a pesar de que pase el tiempo, ¿no? Claro, son personas que te dejan huella. Tú, Rances, yo, nos hemos codeado con tantas personas y tú vas como que sacando lo mejor de cada uno y tú te pones a pensar, dices, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero para mí mismo? ¿Qué es lo que yo quiero proyectar hacia los demás? ¿Cómo me verán los demás, mis estudiantes, ¿no? En mi día a día. ¿Qué imagen tendrán? Regular, buena, mala, la persona recta, estricta, renegón, ¿no? O la persona quizás carismática, divertido. O sea, cada quien tiene su estilo, su manera de llegar. Decía al principio, ¿no? Este punto clave, la empatía. ¿Por qué? Porque me parece uno de los problemas que nos aqueja, creo yo, a nivel mundial, es la indiferencia, el desinterés, ¿no? Que tú estás viendo una persona que está sufriendo, que está cerca de ti, pero ahí viene la indiferencia, ¿no? Tú piensas más en ti mismo, el yoísmo, ¿no? Esa frase, no, primero soy yo, segundo yo, tercero yo, después ya el resto. Claro, no voy a generalizar, pero en el día a día, en la experiencia, ya estoy trabajando un promedio de 8 colegios con entre privados y nacionales, y he podido percibir también eso. Es triste, es lamentable, ¿no? Tanto, ojo, los estudiantes como también los maestros, los auxiliares, porque tú te codeas con todos, ¿no? Son puntos importantes, grupos importantes, y ni qué decir de los padres de familia. Tú quisieras un padre de familia, dicho ese paso, pues que te respalde. Yo suelo decir a los padres cuando me comunico, a mí me gusta trabajar en equipo. El eje central es el estudiante. Usted es el respaldo, el apoyo en casa. Cuando yo me comunico con usted, eh, le digo cómo son las cosas, pero a mí me gustaría que haya un verdadero respaldo, no el típico papá de que llame al auxiliar para quejarse, sí, insultó a su compañero y dijo ajos y cebollas, ¿no? Llega a la casa y correazos, o le pega, que ese es Claro. otro problema, ¿no? O sea, Que ¿cómo es hablábamos hace un momento acerca de los padres que quizás piensan que sus hijos son una cosa en casa y otra cosa en el colegio, pero también hemos conocido, creo, nosotros papás con una total indiferencia y un total descuido por sus hijos, ¿no? Yo no sé si te acuerdas, Rances, habían chicos a los que nosotros citábamos a sus papás para conversar sobre su conducta y mandaban a la empleada a que converse con nosotros. O sea, no iba ni el papá, no iba ni la mamá, mandaban a la empleada a que escuche qué pasaba con el chico. O como dice Jimmy, ¿no? Papás que golpeaban a niños. Yo recuerdo, no sé si la niña ya habrá terminado el colegio, Ramses, un día vimos una niña con muchos moretones en el cuerpo. ¿Te acuerdas? Que tuvimos que llamar a una profesora o una auxiliar mujer para que la lleve al baño y pueda verla en el baño si efectivamente tenía golpes. ¿Tú te acuerdas de ese caso, Ramses? ¿Te acuerdas cómo fue? No me acuerdo, de verdad, Pablo,
Mira, Sí, mira, te voy a hacer algo recordar, ahí, te algo voy a ahí, hacer más recordar. o menos. A ver, a Estábamos ver. en un recreo, no, perdón, no estábamos en un recreo, estábamos a punto de un recreo. Y una niña Ya, había bajado al patio y en eso uno de nosotros, creo que es Joseph, le dice, ya sube al salón, que no sé qué. Y no sé si tú o Joseph le notan, por acá, por la espalda, creo por el cuello, morado. Entonces uno de nosotros le ve y ve que es un morado en varias partes del cuerpo. Entonces optamos por decirle a una profesora o una auxiliar mujer, no recuerdo en este momento, que la llevó al baño, la vio y efectivamente tenía un montón de marcas en la espalda y en las piernas. Obviamente avisamos nosotros a nuestros superiores, ellos llamaron por protocolo, me parece que se tiene que llamar a la policía inmediatamente, no recuerdo bien. Ya hace un tiempo que no trabajo en colegios, pero creo que por protocolo se llamaba a la policía o se llamaba al papá y también a la policía y o sea, trataba de pedirle explicaciones por lo que estábamos viendo. Pero o sea, con ese tipo de cosas y cosas mucho más fuertes hemos tratado y hemos visto, o sea, con papás que son todo lo contrario al papá que apoya, que sabe cómo su hijo va, le llama la atención, le da el respaldo al profesor para llamar la atención y todo, pero habían alumnos que incluso lloraban para que no los anotemos en el cuaderno de control porque sabía que si su papá en casa veía la anotación, los iba a golpear durísimo y Mm. lloraban y gritaban, etcétera, para que eso no suceda. Entonces, no sé si bueno, no sé si tú te acuerdas de ese caso en especial, Rances, o te acuerdas de otro parecido. no, no me acuerdo con exactitud el caso, pero bueno, siempre pues se ha visto que a veces hay un descuido de parte de los padres, ¿no? A veces los padres de familia no tienen el interés adecuado hacia el avance de los niños y muchas veces pues no delegan la responsabilidad con la persona que quizás pueda estar en casa, pues no, tú lo has dicho, a veces no llega el padre, no llega la madre, envían a un familiar o una persona que Que trabajaba mira, con ellos. ese niño de que mandaban a la empleada, ese niño fue papá cuando estaba en cuarto o quinto de secundaria, creo. Claro, claro, de ahí tú ves, pues, ¿no? El descuido de parte de los padres y las consecuencias que pueden pasar, pues, ¿no? Entonces, niño que quizás no tenía, pues, la confianza de conversar en casa o no había la preocupación de lo que realizaba o no le tomaban la importancia adecuada, pues, ¿no? Se vio mañana más tarde ante esta situación. Pero sí, pues no, como dice, pues hay padres que lo toman de diferentes maneras, hay padres que sí se pueden estar pendientes de sus hijos, hay padres que se molestan fácilmente y bueno, tienen una forma practican la forma de castigo, pues no, muchos de ellos físicamente y ya a veces un poquito se extralimitan, pues no, cosa que tampoco no es la correcta. E incluso Eh, nosotros hemos tenido que hacer malabares, creo, para corregir. Porque, o sea, claro, no solamente sucedían esos casos, sino también, o sea, hemos visto nosotros niños que han sido incluso amanerados y que sus compañeros los fastidiaban en el salón y nosotros que quizás no teníamos la capacitación suficiente para afrontar esos casos, los hemos tenido que afrontar de la mejor manera posible para que ese niño se le deje de molestar en el salón por ser, no sé en su totalidad si puede ser gay o no era gay, porque eso solamente lo sabe la persona, pero para que no lo fastidien por ser amanerado, por tener conductas amaneradas. O sea, creo que como auxiliares, como profesores también, pero como auxiliares nos ha tocado el labor de ser muchas veces más papás que los propios padres, ¿no? sí, sí, eso sí, el trabajar con alumnos a veces nos permite llevar este tipo de experiencia, ¿no? Situaciones que a veces son ajenas a los temas académicos y a veces son temas personales que quizás conversando, orientando de una manera correcta, los chicos a veces entienden el mensaje y bueno, pues saben cómo actuar mañana más tarde, ¿no? La idea mucho, como yo le digo también a los mismos papitos, es confianza, ¿no? Es confianza, es difícil, ¿no? Es difícil generar confianza en los hijos. A veces los hijos no se refugian mucho en los padres ante situaciones que se les presentan y a veces se refugian en los amigos, pero yo le digo, ¿no? ¿Qué consejo te puede brindar tu amigo si es de tu misma edad?
O sea, ¿con qué experiencia te puede hablar si no la ha pasado, no la ha vivido? Entonces, vamos, no se equivoque. El amigo está bien, para ciertas ocasiones te puede considerar ahorita, pero busca ayuda de una persona mayor, busca ayuda del padre, si no está el padre, la madre, un amigo mayor, un hermano mayor, un profesor, ¿no? Muchas veces nosotros hemos tenido que cumplir esa función, ¿no? De orientarlos a los chicos y guiarlos, pues, ¿no? Y, y es bueno, ¿no? Y es gratificante muchos de ellos que entienden el mensaje y puedan cambiar un ¿Tú te poquito su forma. acuerdas? Sí, No quiero mandarte al bombo, ¿ya? Pero así a grandes rasgos. ¿Tú te sí. acuerdas alguna situación en donde tú has tenido que intervenir prácticamente como el papá de algún alumno? O sea, has tenido que meterte a fondo en un caso delicado para tratar de solucionar de alguna manera lo que estaba sucediendo. Sí, sí ha habido situaciones que de verdad a veces me han molestado y me han incomodado y he tenido que a veces un poquito, como se dice, ¿no? Controlar las emociones y enfocarme a mi labor como profesional, ¿no? Y no me gane de repente el amor fraternal o de padre, pues no, porque también soy padre, tengo hijos, tengo hijas, y no me gustan a veces ciertas situaciones que puedan estar pasando. Entonces, sí me ha pasado, de verdad que sí me ha pasado y me ha costado a veces controlarme, pues, ¿no? Y felizmente ha habido quizás ayuda también de parte de los directivos de tratar de mantener, pues, ¿no? Las sanciones adecuadas, ¿no? Y de no confrontarme directamente, porque yo con mis chicos a veces les digo, no, son como mis hijos y no me gustaría que nada ni nadie les haga daño, ¿no? Ni en el hogar tampoco, si está el padre o la madre, muchas veces ahora se ve este tema de separaciones y a veces los chicos están pasando por situaciones difíciles, entonces tratamos de conversar con ambos lados, no tanto con el papá como la mamá y que se preocupen por los hijos. Al final, mañana más tarde, pues no, ellos van a estar siempre con su papá y situaciones que pasan los adultos no tienen por qué pagar la responsabilidad de los hijos. Hablando de que nada ni nadie les haga daño, incluso ahora que lo recuerdo, situaciones en las que jovencitas se han ilusionado, han tenido algún tipo de atracción por personas mucho mayores que ellas, ¿no? Estando en segundo o tercero de secundario. O sea, es que, mira, para la gente que nos escucha, yo estoy tratando de recordar situaciones, pero cada situación, son muchísimas cosas que pasan en los colegios. Y, o sea, como pueden pasar en todos los colegios del mundo, es mucho más difícil cuando es un colegio en un país como el nuestro, donde los profesores ganan poco, donde son muy pocos los profesores que tienen una verdadera vocación de enseñar y compartir con sus alumnos, donde hay realidades en las familias tan duras, de papás que tienen que trabajar todo el día para poder pagar un colegio particular, porque muchas veces el papá no es que no esté con el alumno porque no quiere, es porque no tiene tiempo, porque cree muy bien que pagándole un colegio particular, pues, lo va a ayudar en el futuro para su educación, que es verdad, pero hay otra parte que se descuida lamentablemente, que es el tiempo de calidad con estos jóvenes. Hay alumnos con problemas psicológicos, hay papás con problemas psicológicos, personas externas a la familia que por alguna otra razón se meten dentro de este mundo. Entonces, es, es este, son situaciones diarias. A mí me encantaba el colegio, una de las cosas por las cuales me gustaba trabajar en primaria era porque todos los días era una aventura nueva. Todos los días pasaba algo nuevo, diferente, y teníamos que solucionarlo como sea. Pero los invitados son ustedes y los quiero escuchar a ustedes. Jimmy, Sí, coméntanos un poco acerca de esto, por favor. una experiencia me sucedió en otro colegio. Una oportunidad que estaban en un receso, que estaban jugando a la botella borracha, un grupo de estudiantes del mismo sexo. Vamos a ponerle femenino porque no podemos
dar detalles, no nombres, mucho Ujú. menos, ¿no? Obvio. Yo me sentí mal que no me percaté o estaba hablando con un papá o bueno, estaba en otro salón o estaban jugando algo pues que no debió pasar, botella borracha. Entonces, un grupo de chicas reta a un estudiante para que le dé un beso en los labios, lo que decimos acá, criolladamente un piquito, ¿no? Labio con labio por un segundo. Ujú. Pasó, yo ni enterado, y me entero por otras compañeras, porque situaciones así pues se pasan la voz al toque, ¿no? Y corre la voz, como dice la frase. Me sorprendí, yo mismo me sentí decepcionado de mi labor, porque yo decía, quiero ser como un pulpo, estar en todos sitios, a veces es difícil, ¿no? ¿Y cómo se me pasó? Decía yo, ¿no? Bueno, ok, hago mea culpa, tendré más cuidado, ¿no? Tuve que abordarlo. Hablé con cada estudiante, no, sí, que me retó tal persona, y la verdad que yo no pensaba hacerlo, ¿no? Y cuando hablé con la otra señorita, estaba afectada porque nunca había besado los labios a alguien de su mismo sexo, ¿no? Luego vino la comunicación con los padres. Tú tienes, es tu responsabilidad, Claro, ¿no? y a veces se la agarran contigo, ¿no? Justamente por eso digo, hago mea culpa, porque si una de ellas fue muy asertiva, comprensiva, empática, la otra no tanto, no tanto. Sí, la verdad que se quejó conmigo, bueno, yo lo asumí, pero el punto es este, ¿no? Antes de yo comunicarme, me gusta hablar mucho de la empatía, me puse en el lugar de las estudiantes y también de los padres. No tengo la dicha de ser padre, no tengo hijos, eh, pero sí intenté en lo posible de ponerme en lugar de ellas, ¿no? Pues fueron dos mamás, no con papás, con mamás. ¿Cómo yo reaccionaría? ¿Qué le diría a mi hijo, a mi hija si hace eso, ¿no? Obviamente está mal, es algo inapropiado. Bueno, se entiende que son adolescentes, están descubriendo la sexualidad, su cuerpo, etcétera. Hay mucha curiosidad, ¿no? Hay un interés sexual. Ok. Me preparé, no de frente, señora, mira, su hija hizo esto. Traté de aconsejar a la señora. Yo entiendo su reacción, su molestia. Por favor, cuando converse con su hija, ¿no? Trate de ponerse en su lugar, señora. Porque yo he visto casos en otros colegios, así le dije tal cual, ¿no? En que el papá reacciona muy mal, le da correazos o le pega, y lo único que hace es alejar a esa persona. Hay Exacto. casos mucho más graves que ustedes también conocen, gente que hasta ha perdido la vida, ¿no? Por razones que uno dice, oye, pero ese es algo pequeño, mínimo, no es tan grave, ¿no? Pero para el adolescente es muy fuerte un shock psicológico que el papá o la mamá le diga ajos y cebollas o que le pegue, ¿no? Y lo único que hacen es alejar al Y hijo, a la hija. que quede claro que, o sea, no es que estemos en contra del hecho de que dos mujeres se besen, sino que lo que quizás podríamos estar en contra es que adolescentes menores de edad hagan ese tipo de cosas en el colegio porque no es ni el momento ni el lugar para hacer ese tipo de cosas. O sea, no quiero que se piense que nosotros pensamos desde un punto de vista de prohibición. Esto está prohibido, no, es que para todo hay un momento y un lugar. Y el colegio definitivamente no es un lugar para que dos personas estén besando, ¿no es cierto? Eso me gustaría que quede claro, ¿no? No es que este, uno esté siempre en contra de todo, porque a veces los chicos, los estudiantes, piensan que ir al colegio es nosotros contra el profesor, nosotros contra el auxiliar, nosotros contra el instructor. No, ellos están en contra de nosotros y nosotros tenemos que hacer todo para estar en contra siempre de ellos. Y no es así, ¿no? Lo que muchos de nosotros, los que hemos trabajado en esto y ustedes que continúan trabajando en esto, lo que tratamos de hacer no es estar en contra de ellos, sino tratar de ayudarlos y guiarlos
a que no cometan quizás en muchos casos los mismos errores que cometimos nosotros, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, yo creo también, Pablo Rancis, que si más personas, padres, profesores, tuvieran esa capacidad de ponerse en los zapatos en lugar del estudiante, la realidad sería distinta, ¿no? Hay tantos, tú has mencionado al principio algunos puntos, algunos casos, pero hay tantos problemas que aquejan a los adolescentes. Pasa por mi mente otra anécdota que me pasó hará un par de meses. Terminó receso y un estudiante se me acerca, ¿no? Afuera del salón. No, profesor Jimmy, ¿puedo conversar con usted? Sí, claro, mira, estoy ocupado, pero lo postergo. Sí, es que tengo problemas en mi casa, ¿no? Mi mamá me insulta, me ofende, ¿no? Me dice que no sirvo para nada, que soy flojo. Mientras estaba narrando, contando, comenzó a llorar, ¿no? Que ese es otro punto que tú como adulto también tienes que saber manejar tus emociones, ¿no? Ahí es cuando tienes que darle un soporte emocional, darle palabras motivadoras, cuánto tú lo aprecias, cuánto vale esa persona. Estamos hablando de adolescentes de 13 años, 14 años, ¿no? Que no quieren estar en su casa, eh, se sienten a veces aislados o que no tienen confianza con el padre o la madre. Bueno, en algunos casos viven con el padrastro, la madrastra, ¿no? Y buscan, como dije también hace un rato, un soporte, un apoyo, una orientación en el colegio, porque no consigue eso, que hay una necesidad real, ¿no? A gritos en algunos casos, no consigue eso en el hogar. Y es muy triste. Y eso va a seguir pasando. Me gusta ser muy optimista, positivo, pero eso va a seguir pasando. Es lamentable. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer, como irle a tocar la puerta al papá y cuadrarlo y, señor, usted es así, asá, porque, bueno, cada quien tiene su manera de llegar, pero hay ciertos límites que nosotros tenemos y no podemos hacer. Porque la historia continúa repitiéndose, ¿no? O sea, es el mismo juego con distintos jugadores. O sea, nosotros lo que hemos visto que ha pasado hace 10 años con niños de tercero de primaria sigue pasando incluso peor ahora con los mismos jóvenes que ahorita están en tercero de primaria o los niños que están ahorita en tercero de primaria. Es lo mismo. O sea, lo que ocurre con los adolescentes en cuarto, quinto de secundaria, tercero, incluso hasta menos, o sea, es lo mismo, es igual. A mí me sorprende la cantidad de jóvenes que tienen hijos ahorita y que nosotros hemos sido sus auxiliares y que nosotros hemos sido sus profesores. Y no está mal tener hijos, loco, o sea, ese no es el asunto. O sea, lo que me parece que puede que esté un poco, que no esté del todo bien, es no planificar la situación, o sea, hacerlo por una calentura, hacerlo por desconocimiento, hacerlo por ignorancia, hacerlo porque no hay nadie en tu casa, porque no está tu papá, tu mamá y no hay supervisión y estás solo, estás sola, los jóvenes están solos, están solas y ya está, y quedan embarazados, quedan embarazadas. Eso es lo que no me parece correcto. No, no únicamente por la responsabilidad de los jóvenes, o sea, los jóvenes, eh, eh, los padres de familia, los profesores tienen una responsabilidad con esos jóvenes y de alguna manera sus decisiones son producto de las decisiones de los más grandes. Sus acciones son producto de las decisiones de sus padres y de una parte de sus profesores. De cierta manera de sus profesores. O sea, lo que a mí me cambió la vida, fíjate qué curioso, fue haberme ido de retiro. Yo siempre me pregunto qué hubiera sido de mi vida, porque no exagero cuando hablo de esto, qué hubiera sido de mi vida si a mí no me ponían en este colegio particular y yo me iba de retiro, si yo me quedaba en el colegio del Estado. No porque el colegio del Estado sea malo, ¿eh? Sino por las cosas que yo hacía estando en ese colegio.
del que me expulsaron. O sea, normalmente te expulsan de un colegio particular y te meten en un colegio del Estado porque ahí sí te aceptan. A mí me expulsaron del colegio del Estado. Y yo siempre me pregunto constantemente, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera vivido una experiencia así? Y no es que yo recomiende que los colegios se vuelvan religiosos o se vuelvan espirituales y místicos. No, yo creo, esto es una opinión personal, déjenme saber qué piensan ustedes, yo creo que deberían haber en los colegios un grupo de personas especializadas en este tipo de problemáticas. No los tutores, no el área de psicología, porque no voy a hablar de un área de psicología en específico, pero conozco muchos psicólogos que no hacen nada, que son bien monces. A veces hace falta que la persona que esté a cargo de algo haya tenido una vida de mucha experiencia para saber cómo asumir ciertas problemáticas de los jóvenes. O sea, me refiero a que a veces es bueno que haya sido un joven que haya vivido experiencias de vida muy fuertes para que cuando sea grande y adulto sepa quizás cómo orientar a los jóvenes cuando están tomando estas decisiones fuertes. Ustedes no lo saben, pero Ramses tiene un historial, un legajo. Por eso es que a Ramses se le hace, o sea, sabe cómo controlar estas situaciones. Tiene mucha experiencia. Por acá, no, cerca de acá, a mi casa, ha vivido Ramsés. Él tiene sus experiencias. No voy Ahí a decir, con eso, lo desconocido estaba conversando. no voy a decir cuáles, pero él tiene sus experiencias. Entonces, por eso es que Ramsés sabe controlar algunas situaciones. Entonces, a lo que iba, ¿no? Yo creo que debe haber un grupo de personas especializadas únicamente en estos problemas. Vamos a poner así, el área le voy a poner un nombre, el área de ayuda al alumno, ¿ya? Por ponerle un nombre rápido y técnico. El área de ayuda al alumno, de unas 10 personas que se encarguen constantemente de ver este tipo de problemáticas con los alumnos. ¿Por qué? Y no voy a mencionar nombres, ¿ah? Pero me van a decir que la persona en algunos colegios donde hemos estado nosotros, que se encarga de ese tipo de cosas, ¿pudo solucionar en algo los problemas que hay en el colegio? No, no pudo. Se los digo yo. No lo digan ustedes, no se preocupen. Lo digo yo. No, no puede. No sé si no tiene la capacidad o la vocación o el amor a su profesión, pero no puede. Los jóvenes están en otra cosa. Loco, ustedes se dan cuenta nada más. Miren los videos de YouTube. Miren lo que consumen los jóvenes de 13, 14, 15 años. Una persona de unos, no sé, 60 años tendrá la suficiente capacidad para afrontar este tipo de cosas con tantos jóvenes teniendo diferentes tipos de problemáticas. Yo creo que no. Gritarles, apuntarlos en el cuaderno de control, en una ficha, sancionarlos bajándoles puntos, llamar de citación a sus padres, ¿sirve de algo? Yo creo que no sirve. Yo creo que no sirve. No sirve. ¿Qué cosa es lo que quizás sirva? Yo creo que mira, ¿qué tan loco puede ser esto que algo tan simple que en algún momento dice yo creo que sirve? Lo de estas preguntas anónimas en un grupo de 30 jóvenes en un salón. Lo que hace Ramses de conversar honestamente con los jóvenes de su salón. Lo que hace Jimmy, investigar, buscar, pedir información de todos, ¿no? O sea, creo que en esos detalles te das cuenta la verdadera vocación de las personas para ayudar a los demás, porque el trabajo del profesor es un trabajo muy noble, muy noble. O sea, una de las cosas que más recuerdan las personas en el futuro es quiénes han sido sus buenos profesores. Los ingenieros, los doctores, los mecánicos, los que fuese, lo que más recuerdan en el futuro son sus buenos profesores. El profesor que le dio un buen consejo, que lo abrazó cuando necesitaba un abrazo, que lo aconsejó
cuando en casa no encontraba el consejo de un papá, de un amigo, de un hermano mayor. Esa gente es la que recuerda a los jóvenes. Y esa gente es la que te saluda cuando estás por la calle. Y te, ay, profesor, ¿qué tal? Mire, estoy haciendo tal cosa, ahora hago tal otra, y tengo hijos, tengo una familia, crecí bien, fui una buena persona. Porque, o sea, para la gente que trabaja en colegio le toca ver tanta cantidad de alumnos pasar delante de ellos, pero para los que tienen de verdad, verdadera vocación para enseñar, créanme que se les queda en el corazón las personas a las que le enseñaron y las recuerdan por alguna acción, por un hecho, algo que hicieron, ¿no? Pero, o sea, yo considero que debería haber un grupo de personas especializado en esto, en este tipo de situaciones. Y que, no sé, no solamente perdamos el tiempo hablando, loco. La gente a esa edad necesita que se le escuche, más que hablarles, más que decirles cosas, más que decirles cómo actuar y cómo tomar decisiones para su vida, necesitan que alguien los escuche de verdad, que alguien los escuche de verdad y que le dé importancia a sus problemas, que le dé verdadera importancia a sus problemas. Un grupo de personas que únicamente se dediquen a eso, que solamente se dediquen a ver la problemática actual de los alumnos en el colegio, que hagan un sondeo, un ¿cómo se llama esto? Un examen del mercado, qué sé yo, llámalo como quieras, pero que investiguen más o menos cuál es la problemática del colegio en su totalidad, de primaria y secundaria, de cada grado, de cada salón, que puedan sacar un diagnóstico y que sepan qué acciones tomar en adelante. Pero ¿saben qué? ¿Eso qué cosa requiere? Tiempo y dinero. ¿Qué es lo que no, no se quiere gastar? Ni el tiempo ni el dinero. Los profesores deberían estar, deben estar en estos momentos sobrecargados, no solamente de las actividades que tienen que hacer para sus clases, de las actividades extracurriculares, porque en los colegios hay festidanzas, hay ¿cómo se llama esto, Ramses, cuando haces experimentos? Expociencias, Pues, hay, Lluvia de hay ciencias, diferentes tipos de ferias, hay diferentes tipos de actividades, olimpiadas. olimpiadas, y los profesores se tienen que preocupar por eso. Se tienen que preocupar por dar sus clases y encima tienen que reservar un tiempo para tratar de aconsejar a los jóvenes para que tomen buenas decisiones o simplemente para escucharlos. Yo creo que un área con una sola persona que tiene muchos años encima y que quizá eh, puede, puede que haber estudiado algo o haber tenido conocimientos a partir de algo, una sola persona no puede hacer este tipo de cosas. O sea, el fondo está bien, la forma está mal. Tiene que haber otra forma, hay que conseguir otra forma de que de alguna manera se piense en el factor humano de estas personas que van a ser parte de la sociedad en el futuro y que si no queremos estar quejándonos, hay muchos rateros, hay muchos delincuentes, hay muchos asaltantes, hay muchos violadores, hay muchos suicidas, hay muchas cosas malas en el mundo, creo que esta sería una opción para ayudar en ese proceso, porque nadie nace siendo secuestrador, ni violador, ni asesino. Todo parte de un proceso en donde lamentablemente el colegio está incluido y donde lamentablemente muchas personas tienen buenas intenciones, pero por tiempo o por dinero o por, como dice Jimmy, ¿no? Porque son muy pocos, no se puede ayudar a todos. Eh, como siempre yo me extiendo. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? es un punto de vista muy interesante lo que acaba de decir Pablo, porque claro, es
un poquito pues cambiar la realidad del sector educativo y plantearlo esto como un proyecto, como parte de repente de un curso quizás o unas horas más dentro de la hora académica, el saber de los chicos, ¿no? El conversar con ellos, el preguntarles cómo les va, ¿no? El saber lo que realmente ellos están pasando, están viviendo, el de preguntarle, porque a veces les cuesta a los chicos expresarse y contar sus situaciones que están pasando delante de los demás, y quizás trabajando esta técnica o esta manera de formular preguntas y que cada pregunta pues haya cada semana una persona que se oriente a una respuesta eh, más adecuada hacia ese punto de vista que tiene el alumno, le va a ayudar también un poquito a él a tener una idea clara, ¿no? Y quizás mañana más tarde en la decisión que pueda tomar, porque mañana más tarde es él quien, el alumno, el joven, quien decide, pues, ¿no? Pero eh, ellos necesitan ser escuchados y realmente a veces no tienen las confianzas o no tienen la herramienta como para poder ser escuchados y trabajarlo, pues, ¿no? Y hacer un sondeo mañana más tarde. Esto no acaba, pues, 2022, quinto año, y chao, me olvidé de él, y mañana más tarde no sé qué será de él. Es hacer un sondeo el después, ¿no? Oye, este grupo, a ver, vamos a llamarlo, ¿qué tal, no? Yo no he escuchado en ningún colegio que haya llamado a sus ex alumnos de repente y le haya preguntado, ¿qué de tu vida, no? Hacen reencuentros cada colegio tiene sus reencuentros, sus aniversarios, pero bueno, más lo orientan para otros temas, pero no, una preocupación, el después, ¿no? Y qué Un bien, mira, seguimiento. un seguimiento de esta estadística, mira, este alumno en 2022, del 20%, 50% profesional, perfecto, se ha orientado a este camino, perfecto, todavía no son padres de familia, perfecto, y también que ellos puedan regresar al colegio y buscar la ayuda de alguien, ¿no? Preguntarle de repente a un tutor o a alguien que quiera de repente en el colegio. Quizás cambiaremos muchas realidades, porque de verdad, como estamos viendo ahorita, esto no es de ahora, esto viene de antes y las consecuencias siguen siendo las mismas. Lamentablemente, situaciones que vemos día a día en la televisión, ¿no? Problemáticas muy, muy fuertes, pero son reales, que abarcan a nuestros jóvenes, que abarcan a nuestros niños. Y eso deberíamos cambiar. Y ahí deberíamos nosotros hacer un mea culpa, de repente también como profesionales del sector educativo, y ver, pues, ¿no? Qué es lo que está pasando con esos chicos, ¿no? Preocuparnos un poquito más. De repente el joven que quizás, oye, me llamó, bueno, el colegio, qué milagro. Se preocupó, me felicitaron porque estaba en la universidad, ah, qué bien. Entonces ellos mismos también, pues, ¿no? Los motiva a seguir adelante. No, no que el colegio ya me olvidó, y bueno, la universidad, ahora se encarga la universidad, bueno, la universidad también tiene otro tipo de normas y reglamentos, pues, ¿no? Son otro tipo de trabajar con los jóvenes, pero hay que preocuparnos un poquito más por ellos y en la hora y en el mañana, pues, ¿no? Es Y sería verdad. una propuesta interesante. Ramses ha captado mi idea y la ha llevado un poquito más allá. Me gusta Ramses. Contratado para mi equipo, ¿ah? Ya vamos dos. Un proyecto. Falto yo, falto yo, A ver, falto vamos a yo. ver qué dice el señor del Valle, ¿ya? Ojalá que nos pueda escuchar el futuro presidente del Perú, por no decir el actual. Quizás el actual presidente que tenemos podría escucharnos también, ¿no? En tantas plataformas que tú tienes. Yo tengo un proyecto, ya lo vengo manejando algunos añitos, crear un curso, el curso de integración. Ejemplo, de todos los colegios que he estado y también donde he estudiado, siempre hay los grupitos, ¿no? En un salón de clases tenemos 32 estudiantes. Si es mixto o del mismo sexo, nunca he visto un salón que sea unidad, que sea un solo grupo. Siempre están los grupitos, ¿no? Lo vemos también en la tele, ¿no? Las películas, las series sobre estos temas, ¿no? De los adolescentes, o sea, niños, ¿no? Yo puedo congeniar más con las personas que tengan características similares a mi personalidad, ¿no? El grupo de las bellas, de las guapas, ¿no? El grupo de los inteligentes, y así podemos mencionar. ¿Tú a cuál grupo Pero pertenecías, Jamie?
Grupo tranquilo. No he sido tan palomilla como tú. De que sí, he hecho mis palomilladas, pero poco, ¿no? Ahora, ¿por qué no dedicar más tiempo a la integración de los estudiantes? Interactuar te abre puertas, te abre caminos, ¿no? Yo me preguntaba cuando estaba estudiando educación, eh, ¿por qué hay tantas horas en ciertos cursos que yo digo, y no es por menospreciar, ojo, ¿no? Por ejemplo, del área matemática que hay subáreas, ¿no? Trigonometría, aritmética, álgebra. Oye, pero el seno, coseno, tangente, cotangente, ¿qué tanto realmente me va a servir? Por poner un ejemplo, porque hay muchos. En mi vida diaria, cuando yo salga del colegio, ¿qué tanto realmente me va a servir? ¿Por qué no quitar ciertas horas académicas y colocar un nuevo curso donde los estudiantes se puedan unir más? Dinámicas, tú como catequista, yo también he sido catequista de primera comunión, tuve confirmación, ¿no? Eh, Hay miles de dinámicas, ¿no? El hecho de yo poder, yo, adolescente, si tengo 12 años, si tengo 15, 16, el hecho solo de sentirme escuchado. Yo estoy contando mis experiencias, hago una dinámica de baile o hago una dinámica de canto, puedo interactuar, compartir, escucho y también me escuchan. Y claro, pongo algunos ejemplos, tú sabes muchos más, pero todo eso te va enriqueciendo como persona, como ser humano. Tú te vas acercando más a tus pares, ¿no? Decía esto de abrir las puertas, porque ya va a haber menos indiferencia, menos desinterés. Y cuando yo me sienta mal, ya sé que puedo contar no con dos, con tres, puedo contar con todos mis compañeros, ¿no? Y ahí como que ya no va a haber tanto los grupitos, que es normal, a todos nos ha pasado, siempre hay grupitos, ¿no? En un mismo salón, pero ya no va a haber lo de siempre. Y quizás, solo quizás, siendo optimistas, las cosas puedan ir mejorando. En conclusión, menos cantidad, menos horas de lo académico y ver la parte humana. Para mí eso es algo esencial. Tú vas a generar más empatía. Me voy a poner más en el lugar de esa persona que si está pasando algo triste, algo muy penoso, delicado, yo me voy a acercar porque lo considero mi amigo, mi amiga. Ese es un punto clave. Porque lamentablemente, o sea, la realidad es que los colegios se tienen que ajustar a un horario. O sea, los colegios, sea del Estado o particulares, se tienen que ajustar a las horas académicas, ¿no? A los colegios se les exige, no sé, ponte, 10 horas de matemática y 10 horas de razonamiento verbal y 20 horas de tal cosa y tienes que cumplirla sí o sí. Entonces, qué complicado es pensar en el factor humano o en tus proyectos, etcétera, cuando tienes que cumplir con una currícula, cuando quizá eh, para algunas personas lo importante es cumplir con enseñar ciertos cursos, pero lamentablemente lo que se queda a un costado, lo que siempre queda de lado, lo que queda relegado, es el factor humano, ¿no? Yo solamente ponía el ejemplo de que un retiro espiritual fue lo que a mí me aportó, me ayudó eso que yo necesitaba en ese momento. Quizás para otras personas, para otros jóvenes puede ser otra cosa, pero a mí en ese momento en el que estaba viviendo fue lo que me aportó, que el colegio en donde estaba apueste por hacer ese tipo de actividades. Entonces, lo importante que es tener gente que haya trabajado y que trabaje con adolescentes, pero desde el punto de vista humano, desde el área humana, no con adolescentes como alumnos, como números de orden, como pensiones, como quinto A, quinto B, no, como personas, por su propio nombre, gente que tenga experiencia de trabajar con jóvenes de manera personal, de manera personal. O sea, eso siento yo que es lo que hace falta.
un grupo de gente que se dedique a trabajar con jóvenes de manera personal, como dice Jimmy, ¿no? Con actividades, con algún tipo Dinámicas. de, perdón, Dinámicas. dinámicas, esa era la palabra, con actividades, con dinámicas, loco, cuando eres adolescente en la casa te gritan, no sé, vas al colegio, el profesor te grita, todo el mundo te grita, nadie te escucha, siempre estás en ese constante pensamiento de que tú eres el culpable de todo lo malo que pasa, ¿no? Y lamentablemente por cómo están los adolescentes son muy vulnerables para creer y para pensar cosas que no son verdad, que quizás sus papás no los quieren, que el profesor lo odia, que el auxiliar está en su contra y que la única persona que viene y que un día le dice yo te quiero mucho, esa es la única persona que lo quiere y que la ama para siempre. Cuando es mentira, cuando las cosas no son así. Entonces, para cerrar, para concluir, hemos hablado bastante ya. Jimmy tiene una cita y, no, y ya se quiere ir. Una cita con el odontólogo. Para ir cerrando, ¿no? De verdad, bueno, antes de cerrar, me gusta mucho hablar con ustedes porque siento que tenemos muchas cosas en común en cuanto a la educación y tenemos una visión muy parecida. No sé si solamente es por la edad que tenemos. Bueno, yo tengo 33, Jimmy tiene 82, ¿no? Ramses tiene... No, Poco bueno, menos, poco menos. Jimmy y Ramses están en sus... No, Ramses, ¿tú cuántos tienes? 4, 4, 1. 41. Jimmy, tú tienes 43, 44, creo, ¿no? 42 con carita de 32. Jale Bueno, niño. no sé si es porque en realidad tenemos una gran vocación de enseñar o quizás sea por la edad que tenemos, pero coincidimos mucho en nuestras ideas sobre este cambio y eso me gusta bastante. Para concluir nada más, un mensaje que ustedes quisieran dejar para quizás algún joven que va a escuchar esto, alguno de sus alumnos que va a escuchar esto, a alguna persona que tenga un cargo importante dentro del sector educativo que va a escuchar esto lo escuchan en otros países, lo escucha bastante gente en otros lugares del Perú, en distintas provincias del Perú. Algo que ustedes, un mensaje que ustedes quisieran dejar para ir cerrando este tema, este podcast acerca de lo difícil, lo mal, lo terrible que a veces tenemos que ver y tenemos que vivir en los colegios nacionales y particulares y que tenemos que afrontar con la vocación para enseñar que yo sé que tienen ustedes. Ramses. De acuerdo. A ver, a mi chico, ¿no? Trabajar con jóvenes y con niños es muy importante en la formación de todo ser humano, ¿no? Tenemos a nuestro cargo, quizás, como se dice, el gran futuro del mañana que siempre decimos, ¿no? El futuro del mañana, y retrocedemos y nunca vemos realmente el futuro que queremos. Quizás algo estamos fallando para poder ayudar a ese futuro del mañana. Y si podemos nosotros desde nuestra posición, de nuestra labor educativa, poder ayudarlos a cada uno de los niños y los jóvenes que, que se acerquen a nosotros. No solamente somos vamos a enseñar algún curso, alguna materia, sino quizás podemos ayudarlos a aconsejarlo o por ahí contarles parte de nuestra vida, de nuestras experiencias. Quizás de repente eso les pueda ayudar mucho unas decisiones que quizás puedan tomar, pues, ¿no? Y siempre pues estamos dispuestos ahí para poder escucharlos. Quizás eso es lo que de repente por ahí nos ha faltado y bueno, con este tipo a veces de conversaciones, a veces de preguntas, a veces de situaciones, pues, algo nos va a dejar para el mañana. Entonces, eso es lo más importante. Ojalá que podamos ayudar, ¿no? Mejorar un poquito esta realidad que siempre pues nos acontece y siempre nos decimos por qué. Y es momento de actuar y es momento de preocuparnos y es momento de estar con ellos. Gracias, Ramses. Jimmy del Valle. Gracias, Pablo. Tantas cosas que uno podría decir, ¿no? Tantos consejos que uno podría dar. ¿No? Parece que no hubiera pasado tanto tiempo, ¿no? Parece que todo se ha dado muy rápido. Sí.
Sonó medio romanticón, ¿ah? Déjame decirlo. Eh, No vale u- romanticismo, Yo porque soy un Jimmy una, romántico. se va a Soy un poner romántico. nostálgico hoy. me pongo a cantar, una de mis pasiones. No, Ritmo por rock. favor. Eh, dije esta palabrita mágica, empatía, ¿no? La capacidad de ponerte en lugar de los demás, de la persona que está al frente, ¿no? Cuán difícil es realmente ponerte en los zapatos de la persona que está al frente de ti, ¿no? Mi consejo sería, pues, salgamos de nuestro mundo, de ese egocentrismo, yoísmo, en algunos casos narcisismo, ¿no? Y miremos a la persona que está al frente, salgamos, gocemos de la naturaleza. Pregunto, ¿cuántas personas en su día a día cuando se van a trabajar o estudiar ven al cielo? Algo tan sencillo, ¿no? Por más que tengamos un clima pésimo y esté nublado, ¿no? Seamos también agradecidos, ¿no? Ok, he amanecido bien, gozo de buena salud, tengo mi familia que me quiere, mis amigos, ¿no? Y así, tantas cosas que uno podría agradecer, el hecho de estar vivos. Hemos superado tantas cosas fuertes, ¿no? Año tras año. Y seguramente vamos a tener que soportar otras situaciones adversas, negativas, nefastas. Y ahí entra a tallar tu entorno emocional, tu entorno familiar, tu entorno amical. Si tú estás preparado, capacitado y sobre todo eres consciente de la realidad que estás viviendo como persona y la persona que está al frente de ti, las cosas, creo yo, sí podrían mejorar, ¿no? Para concluir, decía hace un rato, ¿no? Como que volvemos a lo mismo, va a seguir pasando, estas cosas negativas, malas, ¿no? Pero depende de nosotros, como formadores, como educadores, de hacer realmente un cambio significativo. Muy al margen que a mí me encanta figuretear, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Que estás en la calle, en un centro comercial, ¿no? Pero soy Jimmy, instructor, auxiliar, como te quieran decir. Y ojo, no solamente de los estudiantes o ex estudiantes, ya los que egresaron, sino también de los profesores con los que tú has trabajado en otros colegios, de los padres de familia. Ese es muy, muy lindo, ¿no? El hecho de dejar huella, pero eh, si realmente tú estás haciendo bien las cosas, si eres consciente, sí podrías hacer un cambio, como dije, significativo. Gracias, Jimmy. Si alguna persona encargada eh, de lo que tiene que ver con la educación va a ver esto, si primero eso, si alguna persona encargada que tenga que ver con la educación va a ver esto, yo creo que dar la mano a los jóvenes quizás no te traiga beneficio monetario, pero sí te va a traer un beneficio moral y ético. Sí va a mejorar en ti la idea de pensar que algo hiciste por esa persona que pasó por tus manos. Y para los jóvenes que nos escuchan y escuchan historias para no dormir y que escuchan el otro podcast que todavía no le pongo nombre a la otra sección, que son muchos y me gusta mucho que hayan jóvenes escuchándonos, siempre les digo al terminar el podcast, ¿no? Si ustedes, no solamente los jóvenes, los grandes también, pero ahora me refiero a los jóvenes, si están pasando por una situación difícil, ¿no? Si algo les está pasando, escúchennos, distráiganse un rato con lo que contamos, con los chistes, con lo que hacemos y traten de acompañarse de nosotros. Y les quiero decir una cosa más hoy. Eh, Ustedes no son culpables de las cosas que pasan en casa. No son culpables de todas las cosas malas que ustedes están viendo que sucede a su alrededor. Ustedes son personas realmente maravillosas, valiosas, importantes, y son personas que a mi entender, según lo pienso yo, y esta es mi opinión, van a trascender muchísimo en la vida. Únicamente depende de ustedes. Su situación actual no define su futuro. Su situación actual no define su futuro.
ánimo, sigan adelante. eh, Eso que tanto les gusta hacer, luchen por hacerlo siempre y confíen mucho que las cosas van a mejorar. Nada más. Muchísimas gracias, Ramses Mendoza, profesor, amigo, compañero de tantas luchas, tantas Campeones, anécdotas juntos. campeones también, por si Campeones acaso. 2014, Ante todo. en un campeonato que nadie quiso que campeonemos. También grabé un podcast, sí, señores, en Spotify se llama Campeones 2014, para que escuchen la historia. Vamos a ver, Este, vamos a ver. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar ser parte del podcast. Espero te hayas sentido cómodo en la conversación, haya sido de tu agrado y espero poder tenerte pronto. Esta es la segunda vez que estás aquí. Si quieren escuchar el podcast anterior donde estuvo Rances, se llama Hablando con Profes. Y nada, muchísimas gracias, Rances, por ser parte del podcast hoy. No, gracias a ti, Pablo. Gracias por la invitación y siempre dispuesto, bueno, a poder ayudar, a colaborar, bueno, lo que se pueda, bueno, a aquellas personas que quizás por ahí quieran escuchar situaciones que son de la vida real, ¿no? Situaciones que nosotros podemos compartir, ¿no? Con esa experiencia que tenemos en el ámbito profesional y también, ¿no? En el ámbito amical, ¿no? Pues que tenemos una amistad que se formó pues en una institución y que creo que pasó los límites del trabajo y ya llega a algo más, más amical, ¿no? Más sincero y más afectuoso, ¿no? El vernos y encontrarnos, a veces pues no recordando etapas muy bonitas que hemos vivido y las pichangas también que a veces ahí nos llama, ¿no? Gracias, gracias a ti, gracias de verdad por invitarme, gracias a los oyentes, a todas las personas que están escuchándote y un gusto también verlo allí después de tiempo. Ya los años están pasando, creo que ya nos vamos quedando sin cabello, se van quedando más blancos los cabellos, pero ahí, Jimmy, sobre ahí. todo, Jimmy. Gracias, gracias. Este, Jimmy La del ley de la Valle, vida. Jimmy del Valle, amigo mío también, de tantos años también. Creo que es buen momento para decirte que al igual que Rances te considero mi amigo y me gusta mucho, me agrada mucho y te agradezco haberme dado la oportunidad de que participes tú acá con todo gusto, sin ponerme trabas ni prejuicios. Te diste cuenta que esta es una conversación tranquila, quizás tocamos puntos que a veces no se tocan, en las instituciones se tocan poco, pero eso es lo que me gusta a mí, hablar de este tipo de cosas acá y que sea un espacio para eso. Amigo, otro que es parte del campeonato 2014 que no nos dejaron campeonar, pero que campeonamos en contra de todos, y yo salí goleador de ese campeonato. Ah, Este, qué otro humilde, de, qué humilde. otro de los campeones del 2014, Jimmy del Valle, muchas gracias por estar hoy en el podcast. Gracias a ti, Pablo, por la invitación, muy agradecido. Esta experiencia gratificante, ¿sí? Es como estar entre amigos, entre patas, ¿no? Le hemos pasado genial y me quedo muy complacido. Muchísimas gracias. Y muy bien, a ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por vernos, por suscribirse, por ser parte de. Ustedes saben que nosotros hablamos en historias para no dormir de cosas paranormales, ¿no? Que a veces ustedes nos mandan sus audios, envíennos sus audios, si nos quieren mandar a podcasthablapablo@gmail.com o en nuestras redes sociales, Habla Pablo en Facebook o hablapablo.podcast en Instagram. Ustedes saben que nosotros hablamos de eso, nos reímos, traemos historias, historias que nos han pasado a nosotros o que nos envían ustedes. Y también estamos hablando en el otro podcast que ya le voy a poner nombre de cosas quizás un poquito, un poco más difíciles de hablar, ¿no? Quizás como hablábamos la vez pasada, ¿no? Que Dios solamente está en la iglesia católica, ¿será verdad eso? ¿Quieres averiguarlo? Escucha el podcast, está por ahí. Hablamos de cómo es el cielo, cómo es el infierno, cómo es el purgatorio, nos peleamos, nos jalamos de los pelos, nos ahorcamos. Pero todas esas conversaciones de cosas que a veces a uno se le hace difícil encontrar conversaciones de ese tipo, las vas a encontrar en el podcast, obviamente riéndonos, hablando como hablamos aquí ahora entre amigos, contándonos anécdotas y quiero que quede claro que esto lo hacemos para acompañarte, ¿no? Como decía hace un momento,
Si estás pasando por una situación difícil, escúchanos, ponnos. Si tienes insomnio, no sabes cómo hacer para dormir, ponnos y quédate dormido escuchándonos, o cuando te estés alistando para salir a trabajar en la mañana, ponnos. Nos puedes ver o nos puedes escuchar por Spotify también. Si estás yendo al mercado, estás limpiando tu casa, dale play, déjalo correr, escucha si es un tema que te interesa, o acompáñate si es un tema que no te interesa tanto, porque eso es lo que queremos hacer. Ese es el fondo básico de lo que queremos hacer, acompañarnos. Acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo. En este podcast en especial, hablando de esto que está bastante difícil actualmente en los colegios peruanos. Esto va a salir, ya salió, cuando salga esto, ya salió la entrevista que le hice a Daniel Poli, cantante católico muy conocido. Si quieres, anda, chécala por ahí. Y después de que salga esto, vamos a hablar con un economista acerca de la crisis mundial que hay. Si tú quieres saber tienes que invertir tu plata, dónde guardarla, qué hacer, qué comprar, si tienes que comprar arroz antes del paro de transportistas o algo así, acá te lo va a decir un economista especializado en ese tipo de temas. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hasta luego.